Senami presentará el jueves científico a cargo del ingeniero Cristian Febre Pérez con el tema Causa de las sequías severas en el sur del Perú, durante 1961 al 2016. Lo recibimos por favor al ingeniero. Buenas tardes. Este tema es un avance preliminar en una investigación que se está haciendo por cargo de la Subdirección de Predicción Climática del Senami. Trata obviamente de las sequías que ocurren normalmente en el Perú durante el verano en el intervalo de tiempo que se señala en el título. La motivación y algunos objetivos, pues principalmente fue cuáles fueron los patrones oceano-atmosféricos capaces de generar condiciones observadas de sequías en el sur del Perú durante el verano austral. Y cuáles son estas relaciones que se encuentran respecto al ENOS o al Niño de Oscilación Sur. Y pues también dar un marco conceptual para los principales mecanismos físicos en el contexto de un pronóstico estacional, especialmente durante el verano. La metodología se basó básicamente en 4 puntos a desarrollar, principalmente observar la literatura acerca de estos patrones atmosféricos que modulan las lluvias en el verano, el diagnóstico, los récords de lluvia en esta región, y aquí se definió las sequías debido a un promedio, mediante el promedio estandarizado de la lluvia en la región sur del Perú, y un análisis de compuestos prácticamente para reducir el ruido en la escala estacional y ver los principales mecanismos físicos asociados a estas deficiencias. Y bueno, un pequeño marco conceptual para el pronóstico. Los datos principales, se acogió lluvias diarias en la región sur del país, principalmente la sierra. Alrededor de 40 estaciones control fueron corregidas dentro de tantas de las que el Senami monitorea normalmente. Y el área abarca las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Se utilizó también datos grillados de Pisco, la información grillada por hidrología, que tiene una ventana temporal desde el 80 hasta el 2016 para fines de investigación, y los otros datos libres de la NOAA, que prácticamente para tener una mejor apreciación de la cobertura espacial en el Pacífico. Y bueno, los reanálisis empleados han sido el oceánico, el ERS, y el reanálisis JRA. Normalmente, dentro de los estudios ya hechos aquí por la unidad, se ha hecho mucho hincapié a la variabilidad que tiene el Niño, especialmente en la región Niño 3-4, respecto a las lluvias en términos de correlaciones simples de acuerdo a la data a lo largo del Perú. Cabe señalar pues, que en un estudio hecho en 2015 por Ñahui, en realidad esto ya viene con trabajos de anterioridad como Lavado, el 2014, y Espinosa, que también mantuvieron la misma relación. De hecho, fueron los primeros trabajos de variabilidad climática asociada al Niño y las lluvias en los Andes del Perú. Ustedes pueden ver que la correlación que se muestra en la región central del Pacífico normalmente tiene una relación con un incremento en las temperaturas del agua de mar, con anomalías estacionales durante el verano. Normalmente con el pico de madurez del Niño, estas anomalías mantienen una teleconexión asociada a menos precipitaciones en los Andes del Perú. Dentro entonces abarcamos los patrones atmosféricos de verano, y con ello pues podemos observar primero que nada en el contexto estacional respecto a las desviaciones o a la variabilidad que tiene la lluvia. En el panel izquierdo ustedes ven la lluvia calculada con el reanálisis GDPC de la NOAA. Este reanálisis prácticamente en el mapa lo que se está mostrando en colores más rojos es la variabilidad de la lluvia en el Pacífico. ¿Qué tanto marca esto respecto a lo que pueden observar en el panel derecho con los datos de Pisco en la vertiente del Pacífico?
es normalmente en el verano el Pacífico modula mucho en lo que sucede en la costa del Perú, pero ¿qué sucede cuando existe justamente ese calentamiento en el centro del Pacífico ecuatorial y su teleconexión con la región que ustedes ven ahí de color mora en el sur de los Andes? Esa es la idea de esto. Ustedes pueden ver las desviaciones más intensas se encuentran en el norte, pero en la costa, asociada más a la variabilidad propia del Niño, del Pacífico en este caso. Trabajos como de variabilidad interanual, como el evaluado por uno de los primeros, como Garro, en respecto a las condiciones atmosféricas favorables para las lluvias en el altiplano. Ustedes pueden ver pues, un patrón conocido y que esto depende mucho, tanto su configuración, intensidad y su variabilidad decadal respecto a la lluvia que ocurre en esta región amazónica y parte del altiplano. Lo que él básicamente evalúa en este trabajo es que ya existen forzantes atmosféricas asociadas a los vientos de estes, producto de esta circulación en alta atmósfera, que pues favorece las lluvias en toda la región de la Sierra del Perú y pues prácticamente el altiplano boliviano también. Continuando entonces, este gráfico de aquí nos muestra un compuesto de 8 eventos de sequías posteriores al año 1980, que es con la data disponible por el análisis de la NOI y también por la data de información de PISCO. Si ustedes pueden ver las mayores desviaciones o los mayores cambios negativos de la precipitación porcentual en este caso, se observa en la región sur del Perú. En esta región es donde el mecanismo del Pacífico Central, que ustedes pueden ver los colores azules ahí con anomalías estandarizadas sobre positivas, ese mecanismo en el Pacífico ecuatorial mantiene una estrecha relación con esas deficiencias que se encuentran o que se intensifican esos cambios en la región sur. Entonces, viendo entonces un diagnóstico de cómo modular o cómo monitorear las sequías en esta región particular donde afectan muchas las deficiencias, se cogió primero, pues como les había comentado, en los datos más de 40 estaciones. Al final nos quedamos con un total de 40 estaciones con el control adecuado y pues se hizo simplemente un análisis de variabilidad climática respecto a los promedios estacionales mensuales de esta región promedio que ustedes pueden observar. Y lo que se encontró al sacarle la desviación estándar o al estandarizar estas series unitarias y promediar luego en toda esta región, pueden ver aquí la variabilidad en términos porcentuales justamente de los episodios más secos del registro que se tiene desde el año 60 hasta el 2016. Pueden ver también de que en la mayoría de los casos, no en todos, coincide con eventos de calentamiento en el Pacífico asociados al Niño, sin importar la intensidad o el grado en el cual se genera este calentamiento. Su reforzamiento remoto tiene un importante mecanismo de control para estas eficiencias. Y pues hay casos como el año 1990 y el 2014 que, sin tener unas anomalías importantes en el Pacífico, se dieron también sequías importantes en la región sur del Perú. Estos obedecen a un control más de procesos de mesoscala. Entonces, veamos cuáles son los patrones atmosféricos influyentes en el rol del Pacífico respecto a las deficiencias. Primero que nada, si ustedes ven este gráfico de aquí, es la significancia del OLR para todos los casos que ustedes han podido ver debajo de aproximadamente 0.8 de desviación estándar, que se cogió la mayor cantidad de aproximadamente 10 casos de estudio para poder generar estos plots. Entonces, ustedes ven aquí la anomalía del OLR que nos estaría indicando un proxy de la precipitación que ya habíamos visto con 8 casos con anterioridad, y que esto se asocia bastante a la dinámica propia del Niño en esta región. Claro está, si ustedes pueden ver, siguen las líneas rojas que están como vectores, hay un patrón influyente hacia nuestra región andina principalmente, que es básicamente los vientos de oeste que ya han sido, usados como proxy para poder dar un pronóstico estacional de la lluvia.
Pero vean ustedes que la principal, digamos, convección asociada a estos eventos se encuentra en la región central occidental del Pacífico ecuatorial y con menos intensidad en la región del Atlántico. Asimismo, si ustedes ven los contornos, son el geopotencial en la altura de 200 hectopascales en alta atmósfera. Pueden ver un tren de ondas que viene desde el Pacífico y se traslada hacia la parte más suroriental del Pacífico Sur. En niveles bajos y ya en la superficie marina podemos observar anomalías importantes, reflejo de este gradiente asociado a vientos de oestes, básicamente el acoplamiento del Niño durante el verano, como una principal fuente de calor. Esta fuente de calor modula mucho lo que sucede en alta atmósfera y como consecuencia de ello también intensifica los flujos zonales hacia los Andes. Pero también existe otro modo de variabilidad independiente al Niño, en este caso, que también puede influir o está influenciando en estos casos de eventos severos de sequía que se encuentra en la región sur del Pacífico, posiblemente asociado a un modo de variabilidad como la PCA. En niveles medios, estos son de la misma manera, solamente las regiones con significancia estadística están ploteadas. Respecto a la humedad específica, en niveles comprendidos entre 600 y 400 hectopascales, que básicamente es la región donde la convección existe más convección propia en los Andes peruanos, o prácticamente la mayoría de la cordillera bajo esos niveles. Entonces, si ustedes ven, prácticamente los colores naranja son una respuesta inmediata a la convección situada en el Pacífico, pero también véase que en la región de Sudamérica los valores más bajos de esta humedad específica propia de estos eventos de sequía se encuentran principalmente hacia la región occidental de los Andes. Ahora, si vemos entre la capa media y alta de la atmósfera, podemos observar este diagrama de la temperatura del aire entre esos niveles. Lo que nos está diciendo aquí básicamente es que existe un tren de ondas estacionarias. En realidad es una onda estacionaria en forma de U que ve desde el domo de calor del Pacífico Central hacia la región del sureste del Atlántico, que pues estaría configurando una onda estacionaria que en última instancia favorece una fuerte intensificación de estos flujos zonales o esta corriente en chorro ecuatorial anómala hacia los Andes peruanos. A ello se suma también que entre el sur de Perú y el norte de Chile se está configurando se configura normalmente en estos casos una proyección ciclónica de esta, modulada aparentemente por esta configuración de onda Rossby estacionaria. Entonces, es ese patrón que en procesos de mesoescala podrían estar favoreciendo también, aunado al principal factor como son los vientos zonales, para que la ocurrencia de estas sequías. Lo vamos a ver un minuto. Bien, entonces para poder hablar de teleconexiones o principales forzantes remotas, tenemos que hablar también de qué tanto el Niño en realidad favorece a la circulación de Walker y con ello pues a la aparente sequedad que se encuentra sobre los Andes. Entonces, si observamos el viento divergente, que es básicamente en altura, que es una correspondencia de la convección forzada en esta región del Pacífico Ecuatorial Central Occidental, vemos dos zonas de fuerte convergencia, que son las regiones de color rosa, que se sitúan tanto en la parte noroccidental de Australia como básicamente en el norte y centro de Sudamérica. Estos, en términos de flujos verticales, vamos a hacer un corte en esta región entre 10 grados sur y norte para observar la circulación propia de Walker y después hacia la región propiamente de nuestro interés. Entonces, lo que estoy presentando aquí en colores son la variable omega, que básicamente es el movimiento vertical en pascales por segundo, de colores rojos implica la subsidencia y con ello se asocia a fuertes patrones de colores rosa que vimos que se asocian a la convergencia en altura, tanto en la parte más oriental del Pacífico como en la parte occidental, mientras que los colores más oscuros son significativos respecto a la convección hallada en esta región. Pero así como esto,
también se sitúa un fuerte domo de calor propio de la dinámica del niño. Entonces, con esto se estaría resumiendo el rol del ENOS en estas fases positivas durante los eventos de sequía más fuertes respecto al patrón subsidente asociado a esta circulación de Walker. Si vemos ya un poquito más hacia la región propia de nuestro interés, vemos que pues hasta los 20 grados sur esta dinámica del domo de calor que se ve en contornos sólidos entre 180 y 90 grados oeste se asocia fuertemente todavía a esa dorsal en altura que se acostumbra a ver durante eventos de madurez del niño, pero también se ve propia una subsidencia neta, y con ello se ven los vectores Mora, asociados a esta circulación de Walker que aparentemente juega un rol hasta el subtrópico durante estos eventos de sequía. Ahora, también se tiene que entender de que no solo está la variabilidad tropical aunada a un proceso aparentemente de latitudes más bajas, sino que también pueden haber forzantes extratropicales. En este caso, la circulación de Hadley nos estaría mostrando esta dinámica. Si ustedes ven los colores rojos al final del viento, y que pues si ustedes ven los colores más intensos vienen desde latitudes más altas y se proyectan hacia la región sur del país. Este es un indicio que aparentemente asociado al calentamiento existente, y por eso se ve el DAIPO que se muestra en la región central del Pacífico, podría también estar influenciando como un factor externo a la dinámica tropical a estos procesos de subsidencia que hemos evidenciado con Walker. Entonces, en esta región vamos a hacer un corte en la región sombreada, y lo que encontramos pues es que de izquierda a derecha, es desde latitudes más al sur hacia el norte, observamos básicamente los colores más claros, es prácticamente la subsidencia, pero en ese proceso de subsidencia hacia nuestra región de interés, encontramos una fuerte actividad ciclónica en niveles altos, entre 40 sur y los 18 grados sur del hemisferio sur. Esta circulación ciclónica aparentemente estaría asociada a esta circulación de Hadley, que explicaría la dinámica extratropical que estaría induciendo también esos fuertes descensos sobre la región de estudio. Pero así como esta, en el hemisferio norte existe un patrón similar que apoya esta subsidencia, que estaría asociada básicamente a lo que hemos visto con el viento divergente en el hemisferio norte, y los colores azules indican la convección muy forzada, que desde el hemisferio norte también estaría entrando una proyección favorable para la subsidencia en todo el norte de Sudamérica. Bien, entonces, ¿cómo evidenciar, cómo trasladar la idea de que existe una onda Rossby estacionaria que potencialmente estaría jugando un rol extratropical en la dinámica de las sequías? Lo que plantea Vera y Montesinos en los estudios de propagación de ondas es básicamente observar la propagación propia de esta onda hacia la región de convergencia donde realmente estaría su impacto. Entonces, si ustedes ven los colores rojos, indican fuertemente la propagación de esta onda que se iniciaría entre 20 grados sur y 100 grados oeste, como un foco de iniciación respecto a la dinámica extratropical asociada a esta circulación de Hadley que les estaba comentando. Entonces, si ven los vectores, sería básicamente existe una forzante extratropical asociada a esta onda Rossby que posiblemente estaría impactando con fuerte subsidencia y advección de aire frío en esta región sur del país y norte de Chile. Entonces, si estudiamos la dinámica propia de mesoscala sobre esta región, tenemos que evidenciar algunos criterios sobre algunos cortes transversales. Ustedes pueden ver ahí los cortes transversales son los que se van a usar para los siguientes gráficos. Entonces, antes de esto, si observamos caso a caso de los 10 episodios que encontramos de sequía, pues los colores están indicando la subsidencia o descenso exacerbado de las masas de aire de niveles medios hacia la base de la cordillera, y los colores azules viceversa. Y vemos que en estos niveles los vientos del oeste responden básicamente en casi todos los casos a la principal forzante del viento no rotacional asociada a esta subsidencia sobre la región de estudio, que se puede visualizar en la región de color mora. Pero existen casos como en 2014, donde estos vientos del oeste no estuvieron
básicamente situado sobre los Andes, y así también en 1980, sequías categóricas y que pues mostraron deficiencia hídrica importante. Así que no todos los casos de oestes están, digamos, impactando de manera directa, o su asociación es directa respecto a la subsidencia extrema. Entonces debe haber algo más que está sumando esta variabilidad. Entonces, observando ya los cortes, tanto en el transversal que les había mostrado en un gráfico anterior, lo principal que quiero que vean aquí es que existe la fuerte componente vertical del viento, del omega prácticamente, que se ve como vectores, está asociado a un patrón de dorsal dinámica sobre la región de los Andes. Esta dorsal dinámica básicamente lo que está reflejando es la fuerte salida de la humedad que se está expresando como la divergencia integrada del agua precipitable, que son los colores rojos que pueden ver ustedes ahí. En los dos cortes, tanto a lo largo de los Andes como en la sección transversal desde el Pacífico hacia los Andes, se observa esa fuerte divergencia de la humedad, que pues no estaría más que traducido que existe menos entrada de humedad a esta región, existe más salida o más divergencia de la humedad, que pues está asociado a esos fuertes oestes que ustedes pueden observar en niveles medios y altos asociados a este patrón promedio ya estudiado anteriormente. Entonces, buscando otras forzantes a esta dinámica propia de subsidencia que aparentemente estaría principalmente asociada a estos oestes, tenemos que ver o estudiar de pronto la componente vertical de la subsidencia o la menos convección sobre esta región. Estudiando dinámicamente lo que podemos evidenciar al estudiar la ecuación de omega, básicamente dos términos. El término B, que es la advección de vorticidad, la advección de vorticidad entre una capa establecida, y el término C, que es básicamente la advección horizontal de la temperatura. ¿Por qué estudiamos esto? Es porque básicamente al hacer el promedio en todos los casos para estos 10 casos sobre la región de los Andes, lo que encontramos es que el término B, que estaría graficado en el plot A, podemos ver valores negativos entre 300 y 500 hectopascales, lo que está asociado a una fuerte circulación ciclónica o advección de vorticidad ciclónica sobre esta región, que pues está sumando esos fuertes descensos que ustedes pueden ver como los vectores sobre esta región de los Andes. Pero por otro lado, también se tiene una intensa advección fría en un nivel de 300 hectopascales. Ambas componentes del movimiento vertical estarían sumándose a estos procesos de subsidencia que pues de pronto no están en todos los casos explicados por la propia dinámica de los vientos anómalos del oeste. Entonces, en promedio, el factor que pesa más en estos procesos, o al menos en la mayoría de los casos encontrados, es la advección de vorticidad ciclónica, y en consecuencia los otros términos en una menor intensidad, pero tienen que estar de la mano sumados para poder compensar el movimiento vertical que existe sobre esta región. Entonces, observando los vórtices ciclónicos, los colores azules, ustedes pueden evidenciar que está presente en la mayoría de los casos al suroeste de la región de estudio. Esto está asociado básicamente a ese patrón de estacionario de la onda Rossby que les había comentado, que una parte de la dinámica a través de estas ondas estacionarias de extratrópico a trópico fuerzan o inducen esta circulación ciclónica que pues explica un porcentaje, si bien no mayor, de los movimientos verticales sobre la región de estudio. Así también, al observar la advección anómala de la temperatura, observamos que los valores azules, que son la advección fría anómala, está presente en la mayoría de los casos, salvo algunos como el 2014, en una menor intensidad, y el 1980 sobre esta región. Pero básicamente se encuentra asociada a esta circulación ciclónica modulada extratropicalmente por Hadley. Entonces, un modelo conceptual a grandes rasgos sería los patrones, este patrón de U-shape formado a partir de esta onda Rossby estacionaria, que pueden ver con los valores positivos y negativos. Básicamente el positivo es más caliente, es un domo de dorsal más cálido,
y los valores negativos, básicamente la propiedad ciclónica y fría de esta onda configurada sobre el Pacífico hacia el sur del Atlántico. Es barotrópica porque se mantiene en toda la estructura vertical de la atmósfera y lo que está básicamente es asociando tanto la dinámica tropical por la fuente de calor debido al Niño, y por el otro lado está asociado a una otra fuente de calor que posiblemente está asociada a la dinámica del ENSO, pero que potencialmente podría ser otro modo de variabilidad como el PCA. En este caso, esta configuración lo que permite es mantener esa circulación ciclónica en última instancia, modular la intensidad de los flujos de oestes hacia la región y contribuir con otras forzantes a los procesos de subsidencia. Entonces, concluyendo, básicamente los eventos de sequías ocurrieron durante años niños, es cierto, pero no todos se desarrollaron de la misma manera. Hubieron fases neutrales de Lenos donde también ocurrieron sequías extremas y que pues esto básicamente pueden estar asociado a una dinámica como la que les he presentado ahora. Existe una fuerte actividad de estos flujos de oestes asociados a este jet anómalo ecuatorial del Pacífico hacia los Andes, que pues muestran una teleconexión con la circulación de Walker, y se presenció otra fuente de calor diferente a la del Pacífico hacia el sureste del Pacífico propiamente dicho. Esta nueva fuente de calor estaría dentro de la estructura de una onda estacionaria barotrópica que pues estaría alternándose con la circulación de Hadley, modulan esta circulación ciclónica que pues finalmente también suman a la subsidencia anómala sobre la región de estudio. Y si bien es cierto, la mayor forzante son los patrones de oestes para el pronóstico estacional, se sugiere que esta onda Rossby, o la energía de esta onda Rossby, estaría básicamente explicada por los procesos de advección de vorticidad y advección horizontal de la temperatura entre las capas de 400 y 200 hectopascales. Y bueno, el reanálisis JRA ilustró muy bien la dinámica propiamente del flujo divergente de la humedad. Es muy difícil que los reanálisis modulen esta variable, pero aparentemente nos ha mostrado una fuerte asociación con las condiciones secas, particularmente de esta región de estudio. Gracias. Si no se pregunta del público, a ver, acá es el micrófono. Cuando se han hecho esas correlaciones entre niños y, o sea, la ocurrencia de niños en la zona y que has encontrado muy bien en la parte del Pacífico Central, pero también has visto que en épocas niños no necesariamente se han dado sequías. Lo que sucede es que, claro, cuando no ha habido eventos niños, también eventos, ¿no? Durante eventos niños, normalmente la condición por teleconexión es que exista deficiencia en el sur. Eso es de acuerdo a la estadística. Pero propiamente la persistencia de ese calentamiento es lo que va a modular la atmósfera para que pueda darse finalmente un evento. ¿Desde qué épocas tienes tus datos en las análisis? Del 60 aproximadamente. 72, 73, ¿lo has visto? Claro, a ver, como he mostrado, dentro de todos los eventos, me parece que ese evento no... El 72 básicamente fue lluvioso, o sea, los valores azules indican anomalías estandarizadas positivas. Por ejemplo, ese fue un niño largo. Pero su respuesta sobre la región más bien fue al revés, ¿no? Entonces, claro, la dinámica del niño, por el calentamiento que existe en el Pacífico, modula bastante el patrón principal estudiado que son los oestes. Pero existen otras forzantes, como les acabo de presentar, ¿no? Entonces, esto también puede sumar a que expliquen esos eventos justamente que no se asocian netamente al calentamiento. ¿Alguna otra pregunta del público? A ver, un momento. Hola Cristian, primero felicitarte por el trabajo, muy bueno, me parece interesante para fines también de predicción estacional, ¿no? Una consulta,
Escuché algo del PSA, ¿no? Que es en realidad sí. la contraparte del PNA, que es el Pacífico Norte, ¿no? ¿Crees que podría ser un buen, bueno, es un índice climático, podría usarse para la predicción estacional? Finalmente que el PSA también responde al ENSO, ¿no? Sí. Para la zona sur del país. Sí, pienso que deberíamos ver correlaciones o al menos hacer un pequeño análisis de single value decomposition, al menos para poder ver qué tanto está explicando eso con la lluvia en el sur, ¿no? Para ver si este modo de variabilidad realmente está impactando sobre esta región. Porque aparentemente este patrón de anomalía cálida asociado a ese anticiclón de bloqueo al sur del Pacífico es prácticamente la señal de esta PCA. Bien, si no hay más preguntas ni en redes ni entre las direcciones anuales, vamos por concluir la presentación, pero despedimos con fuertes aplausos al ingeniero Cristian Febre, por favor. Aló. Aló. Muy bien, agradecemos también a los espectadores de redes sociales por ¿Aló? continuar con nuestro ¿Aló? proyecto. Hasta otra oportunidad. Listo. Gracias. Aló. 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 Cristian, no te retires, por favor, una pregunta. ¿A esta dirección hay preguntas? Aló. Aló. Ya, te voy a pasar con Cristian, un momento, no me cortes. Hola. Aló, ¿me estás escuchando, no? Sí. Steven. Steven, ¿me escuchan creo que todos, no? ¿O solamente Cristian? Sí, te escucho. Bueno, Steven no está. ¿Me escucha Cristian, digo? Sí, tú, te escucho. Bueno, buenas tardes. En principio, Cristian, felicitarte por el trabajo. Me parece muy interesante. Muy buenos avances tienes, muchas coincidencias con un trabajo que yo he realizado una sequía para el año 2004. Esa ha sido una sequía muy intensa que ocurrió aquí en el norte peruano, Claro, en el norte, sí. y que prácticamente hizo que la gran parte de la economía norteña, Tumbes, Piura, Lambayeque, es más, también el sur del Ecuador, hasta los efectos también en la zona de Huancayo, Junín. Estuvo asociado justamente con una predominancia de vientos del oeste, en los niveles medios y altos sobre todo, prácticamente se superpusieron a la cadena andina noroccidental, norcentral y en parte también a la nororiental. Este tipo de episodios tienen una similitud con lo que tú has descrito, está muy bien asociado. La explicación física de esta dinámica también es explicada muy bien por Patricio Aceituno y un grupo de investigadores chilenos. Sí, claro. En el año, me parece que fue el 90, el proyecto Saljet. Fue un proyecto para estudiar el jet stream subtropical, y prácticamente descubrieron que se invierte en el régimen de viento del oeste, perdón, el régimen de viento del este, que debe predominar normalmente en los meses de verano, desde la Amazonía sudamericana hacia los Andes sudamericanos, y parte de ese flujo de viento del este se revierten, y esos oestes prácticamente producen una situación de bloqueo en el norte peruano. En el norte peruano la sequía se asocia más bien no a eventos el Niño, no a eventos fríos en el invierno, eventos la Niña. El estudio que yo estudié en 2004, la sequía 2004, justamente se estaciona o se produce sobre una temporada de Océano Pacífico frío. Prácticamente dominaron los oestes, como digo nuevamente, y al final pues se tradujeron en una deficiencia muy significativa de las precipitaciones en Lambayeque, en Cajamarca y también en alguna medida en Amazonas. Bueno, ese es el comentario que te quería hacer, Cristian. Sí, ok, gracias. El estudio la tesis que hice para sustentar mi grado de Master Science en la universidad, y que el año pasado la sustenté en el mes de
octubre, ya hace un año prácticamente. Y bueno, fue aprobada y allí está. Lo que pasa es que estoy a la espera de la aprobación. Han habido problemas en la universidad, administrativas y bueno, muchas cosas. Pero el estudio lo tengo finalizado y no lo puedo todavía difundir en realidad hasta que la universidad no me dé la luz verde. Pero tiene muchas coincidencias con lo que tú has descubierto, estás prácticamente dilucidando, ¿no? En realidad, Cristian. Gracias por tu aporte. No te preocupes, encantado de escucharte. Gracias a ti. Sí. Hay una pregunta de redes también. Dice Rodrigo Cefe, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo, tengo una pregunta. ¿La verdad que la sequía tiene alguna dependencia con la duración del niño? ¿Es la gravedad de la sequía al sur depende de la duración del fenómeno del niño? Sí. Una vez más, ¿no? El niño modula fuertemente lo que sucede con las deficiencias en el sur. Y eso tanto estadística como dinámicamente está asociado. Ahora, que hayan eventos de calentamiento que se hayan categorizado como niño y que finalmente no haya ocurrido una fuerte sequía en el sur, básicamente responde a procesos regionales que se rompen durante ese periodo de verano. Entonces, mucho de la dependencia que se tiene de los eventos del niño es que justamente lo que les había mencionado, que realmente no es algo nuevo, es que los flujos de oestes suelen no tener, cuando no existe una fuerte teleconexión con la atmósfera, se rompen en periodos en periodos subestacionales que prácticamente se traducen luego en un periodo que no muy intenso de sequía, a pesar de que se hayan generado estos focos de calor en el Pacífico. Pero en grandes rasgos, la mayoría de las sequías más fuertes, al menos, están asociados a este componente, ¿no? del ENO, que sería el niño. Sí, en realidad no solamente en el Perú, en Chile, en Ecuador también, como ya lo he comentado en un momento anterior. Esta fuerte dinámica ecuatorial modula fuertemente lo que sucede con la vertiente occidental del altiplano y de los Andes, ¿no? Entonces, sí, tiene una fuerte relación, pero no es totalmente explicativa. Eso sí hay que tener en cuenta, ¿no? Ya, una pregunta más para terminar de direcciones zonales. Ricardo Ramón de Tacna pregunta, ¿qué dinámica atmosférica interfirió en el episodio del Niño 1998, ya que según el SPI no muestra deficiencia de lluvias en el sur? Lo que sucede es que en la definición de la sequía, hay que comenzar por ahí también, lo que, por ejemplo, yo he presentado difiere un poco de lo que cómo se define el SPI. Básicamente hay que tener en cuenta eso al momento de definir una sequía, ¿no? Entonces, si hablamos de una sequía meteorológica, hay que tener en cuenta que pues, la OMM ha establecido al SPI como un indicador propio de estos eventos. Pero hay muchos autores también que plantean la evaluación de estas anomalías estandarizadas de la lluvia para poder observar estos cambios más importantes, ¿no? en estos años. Ahora, respecto a la pregunta en sí, al 98, normalmente en ese periodo, cuando existe no existe mucho gradiente zonal, porque prácticamente eso fue lo que estableció ese niño, el 98 o el 83. Cuando no hay mucho gradiente zonal, normalmente hacia finales del verano, cualquier cambio estacional de los flujos meridionales pueden fácilmente romper esos flujos de oeste que caracterizan las sequías severas. Entonces, que yo me acuerde del análisis que se hizo durante esos eventos, hacia finales de marzo, abril, la componente meridional del viento en niveles altos donde normalmente se sitúan estos oestes empezó a intensificarse más que durante inicios de la temporada lluviosa, donde realmente prácticamente los estes no estuvieron. Pero sí, en realidad estos periodos cortos donde los flujos meridionales pueden jugar un rol importante también sobre el altiplano principalmente, y se puede romper esa dinámica ya explicada, ¿no?
El 98 sí fue un caso particular, ¿no? Desde la definición que tomes, obviamente, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Ya, y la última pregunta de Claudio dice, ¿se descarta la influencia de los vientos del Atlántico para la ocurrencia de sequías en el altiplano? De acuerdo a lo que he podido observar, la mayor influencia está en el Pacífico. Pero lo que sucede con el Amazonas, básicamente, tienes una muy fuerte influencia del Atlántico. Es más, la dinámica propiamente de Walker se establece más hacia esta región por el Océano Atlántico, pero básicamente. Entonces, pero la situación en el sur del país, al menos dentro de lo que se ha estudiado, está fuertemente modulada por la dinámica tropical del Pacífico. No se podría, obviamente, tener todo a ciencia cierta decir que no tiene ninguna influencia. Claro está que hacia la región oriental de los Andes, de los Andes, durante estos eventos fuertes se suele intensificar. Es lo que se ha podido manifestar también en los análisis que se han hecho. Entonces, eso es un indicativo fuerte de que la humedad hacia el Amazonas durante estos episodios de sequía para la parte de los Andes centrales occidentales, pues estuvo sobre lo normal. Entonces, lo que sucede hacia el Atlántico y el Amazonas durante estos episodios sí puede haber estado más estrechamente relacionado que sobre la región del sur del país. Bien, esas serían todas las preguntas. Nuevamente, muchas gracias al ingeniero Cristian Febre por su participación en este Jueves Científico. Con todos, muchas gracias. Hasta luego. ¿Acabaste, Muñeco? Muñeco, ¿qué? Gracias.